mira el documento? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí. Bueno, me estaba buenas tardes en primer lugar. Miren, me estaba informando de esta cuestión de que hay muchos participantes, hay como a 120, 140. ¿Quién me puede dar el dato? ¿Quién puede ver ahí para verme el dato? 144. Bueno, dice que ustedes apaguen los micrófonos para que yo tenga más acceso, porque de lo contrario me estaba diciendo que todos tienen los micrófonos están abiertos y por lo tanto yo puedo tener problemas en cuanto al audio. Bueno, quiero que pongan atención. El último, ¿me escuchan, verdad? Sí, licenciado. Bueno, pongan atención, pues. El último día de clase, o sea, el primer día de clase, que fue el día hace 8 días, analizamos desde un punto de vista objetivo lo que es el programa de derecho de los pueblos indígenas. Unos cuantos programas se repartieron a unos compañeros, ya pues a todos se les envió por WhatsApp, creo, o por internet. Este programa ustedes lo tienen prácticamente ya en sus archivos, en sus celulares, para que puedan hacer ciertas consultas. Como esto prácticamente fue lo que vimos el primer día de clase, hablamos sobre la presentación, la identificación, los requisitos, los objetivos, hablamos sobre la organización de los módulos. El primer módulo habla sobre conceptos básicos, el segundo módulo habla sobre el despojo, el tercer módulo habla sobre la discriminación y racismo, el módulo 4 habla sobre asimilación y etnocidio, y asimismo el módulo 5, derecho de los pueblos indígenas, y el módulo 6, garantías internacionales de protección. Esos son los módulos que vamos a trabajar en el transcurso del tiempo de los 4, 5, 6 meses de ahora de enero a mayo, a junio. Bueno, se habla de la presentación. Les voy a mencionar algo importante porque yo sé que pueden ser preguntas de examen. Oigan, pues, lo que dice: la firma de los acuerdos de paz y el avance en materia de derechos humanos hace necesario la instauración, ¿sí? La instauración dentro del pensum de la carrera de abogado y notario en la asignatura de los derechos de los pueblos indígenas, la cual corresponde al área profesional. Bueno, en otras palabras, cuando hablamos de la firma de los acuerdos de paz, de acá nace lo que es el espíritu o bien el aspecto eminentemente filosófico para la creación del curso de Derecho de los Pueblos Indígenas. Es decir, que este curso pues, viene dándose desde el año 2002. Luego tenemos lo que es la identificación. ¿Cómo es que se identifica los derechos de los pueblos indígenas? Esos derechos que deben de permanecer en las etnias culturales desde el punto de vista vernáculo de los grupos indígenas, y se incorpora el curso a la carrera de abogacía y notariado, con el propósito que el estudiante adquiera conciencia social en la interculturalidad, en la evolución histórica, en la discriminación, en el racismo de los pueblos indígenas y sus garantías internacionales. Cuando hablamos de esa interculturalidad,
es ese intercambio de culturas que, sin ofenderse uno con otro grupo, de los grupos étnicos, deben de comunicarse entre sí. Pero eso lo vamos a ver adelante. Aquí tenemos aspectos de la justificación del porqué. Es decir, que se busca la justificación en cuanto a que se analiza la protección que debe de existir a favor, desde luego, de los derechos de los pueblos indígenas, regulado en la Constitución Política de la República, artículos 66-67. Entonces, esa justificación está implícita que el estudiante vaya adquiriendo también cierta conciencia social y que tenga conocimiento qué es lo que sucedió en la época de la colonización, en la época de la conquista. Objetivos, elementos y organismos de cuáles son los derechos de los pueblos indígenas. Esos derechos colectivos. Si hablamos de los derechos, hablemos del derecho consuetudinario desde el punto de vista doctrinario. La costumbre, sus tradiciones, sus idiomas, sus dialectos, aspectos relacionados con movimiento, evidentemente, a los indígenas. Esto ya lo vimos. En cuanto aquí tenemos la organización, el despojo, son temas que vamos a ver adelante. Aquí tenemos aspectos relacionados con cada uno de los módulos del programa. Pero ya, como esto ya lo vimos, vamos a entrar en materia. Este es un curso que yo sé que a ustedes les va a fascinar porque se van a dar cuenta de todo lo que ha sucedido en la evolución histórica y todo lo que han pasado y sufrido los pobres indígenas en el interior de la República de Guatemala. En el programa, ahí está la bibliografía. Ustedes pueden buscar cualquier bibliografía que hable sobre derechos de los pueblos indígenas, que yo no les voy a exigir compren tal material, compren tal libro de tal autor. Todos coinciden desde el punto de vista filosófico de la creación del espíritu, de la creación de las obras, de los grandes sufrimientos y de la conquista y de todo lo que han sido objeto los grupos étnicos en Guatemala. Entonces, vamos a platicar. Cuando falten un par de, una semana o algo, vamos a ver si les enviamos material para que ustedes tengan ahí de lo que hemos venido estudiando y hemos venido analizando. No es una oferta que les estoy haciendo del 100%, porque si me pongo a ofrecerles material y ofrecerles el procedimiento de cómo vamos a trabajar, no van a llegar a clase, no van a presenciar las cátedras magistrales tipo conferencia, análisis de lecturas, porque saben que les va a llegar el material. Y recuerden que el examen es un examen sin sesgo, pero sí, el examen viene de lo que nosotros hemos analizado y hemos estudiado en clase. Es posible que puedan tener el material, pero yo las preguntas de las cuales nosotros hemos estado presentes en el aula, gestionadas la temática que nos exige desarrollar el programa. Hoy es miércoles, ¿cuánto? Miércoles 5 de febrero. Entramos con la primera cátedra. Fíjense pues. Vamos a ver dónde llegamos.
Vamos a ver hoy los conceptos básicos como derecho. Este derecho, ustedes saben qué es. Esto lo vieron con Cuello Calón, lo vieron con Guillermo Cabanelas, lo vieron con Francisco de Matabela. Vieron qué es derecho. Luego, en teoría del Estado, yo creo que lo van a ver ahora o lo vieron en el pensum introductorio, lo que es el pueblo. ¿Qué diferencia hay entre un pueblo y un Estado? ¿Quién es el indígena? ¿Quiénes conforman parte de los pueblos indígenas? ¿Y cuáles son esos derechos de estos grupos vernáculos? Luego vamos a ver lo que es el indio, ese concepto de indio, cuál es su naturaleza jurídica cuando hablamos de su definición y asimismo, quién es el ladino. ¿Qué nos habla los acuerdos de paz? ¿Hacia dónde nos dirige? Los derechos humanos, los pueblos indígenas, los derechos colectivos, lo que es el Estado de Derecho, y luego tenemos lo que es la interculturalidad, que es lo que habla este módulo. Es decir, el módulo número 1. El examen se va a realizar hasta donde lleguemos, pero prácticamente quiero terminar los 2 primeros módulos. Bueno, lo que yo les mencionaba, pongan atención. En el año 2002 inicia el nuevo pensum de estudios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos, de Guatemala. En otras palabras, que en nuestro de la facultad en su profesional se incluyeron derechos humanos, se incluyeron también derechos de los hijos. Se justifica que el docente indígena constituye un fuerte sector poblacional del país correspondiéndole al Estado velar por la igualdad y respeto de sus derechos, por lo que es necesario su incorporación al proceso de desarrollo humano, cultural y organizativo, con el objeto de lograr la igualdad de oportunidades que le permitan la participación en su propio desarrollo. En esta parte hay algo muy importante que yo les mencionaba a ustedes en la primera clase, que es el Estado que debe de velar por la igualdad y el respeto. Y hay algo muy importante que yo les mencionaba, el reconocimiento que el Estado tiene con los pueblos indígenas. Les mencionaba también a ustedes que antes de la pandemia se estaba dando aquel movimiento del pluralismo jurídico, o sea, donde participan ciertos sectores aportando cambios de carácter estructural en determinadas normas. Por ejemplo, señalando aspectos, por ejemplo, de la Corte Suprema de Justicia con ciertos ordenamientos jurídicos y cambios de carácter estructural, en donde los pueblos indígenas querían participar y por lo tanto ellos andaban buscando el reconocimiento de sus derechos y su participación. No era necesario, ¿por qué? Porque la Constitución política ya los está reconociendo. Entonces no era por qué. Ellos iban a ser, ellos ya eran parte de ese reconocimiento para poder participar y no era necesario que el Estado nuevamente los estuviera reconociendo. Aquí tenemos lo que les mencionaba. Vamos a ver. El artículo 66 de la Constitución de la República establece que Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los de ascendencia maya, por lo que debe respetarse y promoverse sus costumbres y forma de organización social. Entonces,
que debe respetarse y promoverse, bueno, lo que está con armonía con la normativa y garantías internacionales de protección referente a los derechos de los pueblos indígenas, que es parte dentro de los contenidos programáticos del curso citado, estando entre los objetivos que los estudiantes conozcan parte de la historia prehispánica, la conquista, la colonización, época independiente hasta nuestros días, que los mismos comprendan la realidad por la que ha atravesado el pueblo guatemalteco a través de los estudios de los fenómenos sociales, el despojo, los derechos colectivos, la discriminación, el racismo y el etnocidio cultural, entre otros. Esto del etnocidio lo vamos a ver adelante, para que hagamos la diferenciación cuando mencionamos lo que es genocidio. Bueno, este cúmulo de conocimientos permitirá a los futuros profesionales de las ciencias jurídicas y sociales de tener una visión integral de la situación social, económica, política y jurídica de la sociedad guatemalteca, que le permitirá un mejor ejercicio profesional, sustentado en un conocimiento técnico jurídico, pero sin olvidar lo social humanístico que todo profesional universitario debe sustentar. Fin. Les estuviera yo impartiendo la clase hace 30 años, hace 20 años, se firmó el acuerdo de paz el 29 de diciembre de 1900, ¿qué? 96. 96. Bueno, si antes, sí, 1996, bueno, si antes yo les estuviera impartiendo este curso, o bien el curso de derecho, o bien el derecho agrario, o bien sociología que impartía Guzmán Bocler en esa época, todas estas materias eran de carácter eminentemente social y se analizaban y se miraban desde el punto de vista de izquierda, como un comunismo manejando como lo que era un Carlos Marx, el capitalismo de Carlos Marx, el comunismo, la distribución de la riqueza. Entonces, en esa época prácticamente se llevaba como que era un adiestramiento hacia los estudiantes, hacia las nuevas generaciones, en busca de cambios eminentemente de carácter revolucionario. En esa época fallecieron más de 200,000 personas en Guatemala, unos en las montañas y otros catedráticos que los eliminaban en la salida de la facultad, por la forma en que se impartían las cátedras, en la forma en donde se indoctrinaba mucho lo que era al estudiante, a los trabajadores, a los sindicatos. Pero en pleno siglo XXI, jóvenes, todo esto, en primer lugar, gracias a la firma duradera de los acuerdos de paz. 1. Y 2, los derechos humanos. Porque ahora ya todos los conflictos de carácter social, económicos, políticos, se resuelven a través del diálogo. Ya se pasó una etapa donde los problemas se resolvían a través de movimientos drásticos. Por ejemplo, una reforma agraria. Cuando se hablaba de una reforma agraria, temblaba la gente, los latifundistas, los dueños de las grandes extensiones de tierra. Cuando se hablaba de latifundios, era realmente actos de carácter violentos que los latifundistas no permitían.
que se diesen esos cambios. Pero ahora no. Hoy sí se habla de una reforma agraria de carácter integral. Hoy es a través de consensos de la sociedad, a través del CACIF, a través de cooperativas, a través de sindicatos. Hoy las soluciones son de carácter pacífica. Ustedes no vieron los movimientos que se dio durante los 36 años del enfrentamiento armado entre la Unidad Revolucionaria Guatemalteca y el gobierno de Guatemala. Situación realmente de muchos ciudadanos, de muchos campesinos, el ejército metido en las montañas siguiendo a los campesinos jóvenes. Esta era una guerra que se había confrontado entre el Estado y los estudiantes. Hoy la solución de carácter es buscar profesiones un conocimiento de causa. Aquí no se está tratando nada. Se le está dando la cátedra para que nosotros vayamos teniendo conocimientos teóricos, conocimientos también prácticos, tengamos conocimientos de la realidad por el porqué de las circunstancias que fueron objeto todos los grupos étnicos en el país. Entonces, tenemos los conceptos básicos, como se ha indicado en el curso de Derechos de los Pueblos Indígenas, forma parte del pensum de estudios que inician en, bueno, eso ya lo vimos. Se nos regresó esto. A ver. Vamos a principiar después de esa introducción. Vamos a continuar con lo que es entonces el derecho. El derecho es muy general. Su palabra es muy compleja. El derecho, jóvenes, vamos a ver si quiero que nos entendamos bien, porque ustedes ya recibieron esto en el pensum, pero como dijo Benito Juárez, que fue presidente de México, dijo, el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo. Bueno, el derecho entonces es lo que nos permite, ¿sí? El derecho es lo que nos permite actuar hasta donde la ley no lo permite, hasta donde la ley no lo prohíbe. Ese es el derecho. Pero si nosotros hablamos de derecho penal, del derecho agrario, derecho de los pueblos indígenas, aquí ya estamos particularizando. Entonces, la complejidad de esta palabra aplicable a todas las esferas de la vida y la singularidad de constituir lo fundamental en esta obra y en todo el mundo jurídico positivo, histórico y doctrinal, aconsejan más que nunca proceder con orden y detalles. Como repertorio sintético de sus excepciones más usadas, indicaremos que derecho o derecho, según los casos, significa facultad natural de obrar, lo que les mencionaba anteriormente, los límites de la violencia, de la imposibilidad o de la posibilidad legal. Entonces, el derecho de la facultad tiene que humano realizar sus actos hasta se nos permite. Pero el día del examen yo le puedo poner a usted. Es la facultad natural de obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo. Entonces, no me vaya a poner derecho a los pueblos indígenas. No me vaya a poner derecho agrario. No. Aquí estamos hablando sobre la singularidad de lo que es el derecho. Ahora bien,
Es la potestad de hacer o exigir cuando la ley o la autoridad establecen a nuestro favor o lo prohibido por el dueño de una cosa. Entonces, son consecuencias del estado de una persona o relaciones con otros sujetos jurídicos. Colección de principios, son preceptos y reglas a que están sometidos los hombres en cualquier sociedad civil para vivir conforme a justicia y paz, y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza. Entonces nos enfrentamos a un derecho objetivo y a un derecho subjetivo. Nos enfrentamos a un derecho sustantivo y a un derecho adjetivo. Pero vamos a ir por el orden. Bueno, para que el derecho tanto objetivo como subjetivo no constituya mera ilusión, una aspiración vana, frustrada pretensión, requiere como elemento esencial, aun cuando se le haya negado a veces el factor coactivo, la reserva potencial que permite, mediante la fuerza material, si es preciso, apremiar o compeler y obligar el acto o ostensión que nos corresponde contra la indiferencia, la pasividad, la resistencia, la agresión ajena o para el cumplimiento del deber de otro. En otras palabras, tenemos lo que es un derecho objetivo, un derecho positivo basado en ese ordenamiento plenamente establecido, y el subjetivo de querer hacer las cosas, si nosotros deseamos hacerlas o no hacerlas. Me explico. Mire pues, únicamente el hombre puede ser sujeto de derecho. Y la idea de este incluye la calidad de sujeto pasivo o activo que reviste. El ejercicio del derecho equivale a que los demás lo respeten o lo acaten. Vamos a ir aterrizando este tema. Por la significación vulgar y etimológica, la palabra derecho indica capacidad, poder, posibilidad reconocida que una persona tiene, pero orientada definidamente en el sentido de rectitud, de propósito y de conducta. Es decir, que el fundamento de aquella facultad se halla en el obrar recto. En otras palabras, significa que ese obrar recto debe darse cumplimiento a cierta norma regulativa del ordenamiento plenamente establecido hacia la sociedad. Entonces, aquí entramos al derecho subjetivo. Retrocedamos. El derecho objetivo, jóvenes, podemos decir que lo tenemos regulado en un ordenamiento plenamente establecido, el cual nosotros tenemos que darle cumplimiento. Y el subjetivo, bueno, yo tengo el derecho hoy de ir a la universidad, pero uno tiene la opción de ir o no ir, muy subjetivamente. Entonces, ¿cuál es el derecho subjetivo? ¿Cuál conjunto de facultades para deberes exigibles? Augusto Kant lo define como atribución, diciendo que es la facultad de ejecutar aquellos actos cuya ejecución universada, no impida la coexistencia. Es decir, que nosotros
tenemos esa facultad de actuar. En otras palabras, convivencia entre personas que comparten un mismo espacio. Y derecho como norma, el derecho objetivo. El derecho como norma, entonces, lo que les mencionaba, el derecho objetivo, como conjunto de normas para ejercer aquellas facultades y exigir tales deberes. Esto ustedes ya lo vieron. Solo estamos haciendo un recordatorio para cuando entremos a conocer lo que son los derechos de los pueblos indígenas. Entonces nosotros, y cuando entremos a conocer lo que es el derecho consuetudinario, cómo se aplica, tengamos claro, entonces, ¿qué es el derecho? ¿Qué es el derecho subjetivo? ¿Qué es el derecho objetivo? ¿Qué es el derecho adjetivo? El derecho sustantivo, el cual vamos a ver ahorita. Entonces, como derecho objetivo, el conjunto de normas para ejercer aquellas facultades y exigir tales deberes. Tienen como fuente, desde luego, jóvenes, la ley, la costumbre, los principios generales del derecho, que son el origen o fundamental de las normas y participan de la idea de principalidad que les otorga primacía a las restantes fuentes del derecho, que se fundamentan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Por ello, se ha destacado que todo principio del derecho lleva consigo la necesidad de su estricta observancia, la jurisprudencia y la doctrina. ¿En qué consiste la jurisprudencia? En los actos repetitivos sobre determinadas sentencias o resoluciones. Las doctrinas son los conocimientos básicos que nos dan para la interpretación también para determinados casos. Entonces se considera como derechos a un conjunto de normas que corresponden a un grupo de personas y que en cierta manera ejercen reivindicaciones de carácter colectivo, como lo expone Guillermo Cabanelas en su diccionario de derecho usual. Dice que dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizando cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente. En otras palabras, el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la regulación de la conducta de las personas. O sea que estos derechos pluralizan, se conceden o no a todos los miembros de una sociedad, sino que a un grupo determinado. Así podría hablarse de derechos arancelarios, si es que vamos a particularizar, como les mencionaba al principio, derechos civiles, políticos, laborales de la niñez, de la mujer, indígena, etc. Entonces, existe un proceso de revisión del Estado de Derecho fundado en derechos subjetivos. Estos derechos subjetivos es la facultad que le otorga el derecho objetivo. O sea, el objetivo es el que forman nuestro ordenamiento jurídico. Para que la paz ante la autoridad en ley de un deber jurídico de otra persona, objeto de dar cabida a los derechos colectivos. Estos derechos por naturaleza no son titulares de un individuo, sino que corresponden a todos o a un grupo entre los que están los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, anteriormente, es cierto, se tenían estos derechos de los pueblos indígenas muy aisladamente.
hasta que a través del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo se principió a las protecciones de carácter internacional de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, en el Perú, en el Ecuador, en Colombia, México, todos los países. Entonces, esta evolución, el hecho de ser los indígenas el mayor sector de la población del país y la necesidad de su protección justifican la presente asignatura. En otras palabras, si ustedes se dan cuenta, realmente son grandes espacios los que actualmente ha ganado los grupos étnicos, los grupos vernáculos que se encuentran en el interior del país. Porque además de tener ellos su propio derecho interno, que actúa no paralelamente, sino que actúa a través de un ordenamiento con nuestro derecho interno, con nuestro derecho interno nacional, actúan en una forma no paralela, sino que una forma a través de darle soluciones a los conflictos y a los problemas de carácter violentos y criminales que se dan en el país. Lo cual ese derecho consuetudinario de los pueblos indígenas ha venido, jóvenes, ha venido a fortalecer al Ministerio Público porque les ha quitado una gran cantidad de trabajo. Porque a través de su forma doctrinaria, esa del derecho consuetudinario, del castigo que ellos le dan a los delincuentes en el interior de la República, principalmente en el occidente de la República, eso viene a descargar el trabajo del Ministerio Público, salvo prueba en contrario que se puedan iniciar acciones de carácter legal por determinados actos o determinados delitos. ¿Se dan? Qué interesante todo lo que estamos viendo, porque es la protección para todos ellos. Yo les mencionaba en las clases anteriores, si todos los grupos étnicos, los grupos vernáculos, los grupos indígenas se unieran, señores, nosotros tuviéramos un presidente indígena. Pero lamentablemente, lo que hizo Hernán Cortés en México, lo que hizo Hernán Cortés a través del, no me recuerdo cómo se llama, Hernán Cortés vino y hizo ciertas ofertas y ciertos privilegios a todos los caciques en México. Y que a través de la Malinche era la amante de Hernán Cortés, que hablaba español, fueron los que negociaron con todos los caciques, con todos los ofrecimientos, y lo que hicieron fue confrontarse entre ellos mismos se mataron, los mismos indígenas. Los 300 españoles que vinieron no eran suficientes para un enfrentamiento con todos los indígenas que habían en México. Lo mismo sucedió en Guatemala cuando Hernán Cortés envía a Pedro de Alvarado a negociar con todos los caciques, a hacerles grandes ofrecimientos, en donde los enfrenta, se matan entre ellos, se dividen, y hasta la fecha existen ciertos rencores entre los grupos indígenas porque no hay ciertas unificaciones. Hasta ahora que se están unificando, se están uniendo. Pero esas divisiones vienen desde la época de la independencia. Aparte de lo que vino a hacer Cristóbal Colón, aparte de lo que vino a hacer Pedro de Alvarado, dividieron completamente lo que es las sociedades indígenas en el país. Bueno, estas son preguntas de privado, esas se las van a hacer en el examen privado cuando se estén examinando en el área pública, en derecho penal. De derecho. Pero vamos a referir a lo que es el derecho adjetivo. En pocas adjetivo
voy a decir, en pocas palabras, derecho adjetivo del proceso que se realiza en toda actividad relacionada con los derechos regulados en nuestro ordenamiento jurídico. Si nosotros hablamos del derecho adjetivo procesal, nos estamos refiriendo al Código Procesal Penal, que es el que nos da los ordenamientos, las fases de cada uno de los procedimientos en el área penal. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la primera declaración, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la etapa intermedia, si nosotros hablamos, por ejemplo, del momento preciso de la interposición de pruebas, si nosotros hablamos, si nos vamos a debate oral y público, prácticamente estamos hablando de un derecho eminentemente adjetivo porque es el proceso. Y no solamente del derecho penal, sino que podríamos hablar del proceso del derecho de los pueblos indígenas. Cuando hablamos ahorita el artículo 202, B creo que es, del Código Penal, que habla sobre el derecho, habla sobre la discriminación racial. Está tipificado como delito. Sí, código. Tenemos delito. Entonces, en el Código Penal estamos hablando de la norma eminentemente sustantiva que regula este delito. No perdamos el enfoque por el. Entonces, el derecho adjetivo, conjunto de leyes que posibilitan y hace efectivo el ejercicio regular de las relaciones jurídicas, poner en la judicial del Estado. No determina que el sino cómo ha de pedirse causación. Es decir, podría llegar a través del derecho adjetivo. Entonces, el derecho adjetivo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la realización o las etapas de la regulación del proceso. Pero no podemos adaptar al proceso de los derechos de los pueblos indígenas. Lo podíamos adaptar también al proceso civil. Lo podemos adaptar al derecho agrario. Entonces, decimos entonces que el derecho adjetivo es el proceso y el derecho sustantivo entonces es la norma. Cuando hablamos del derecho sustantivo, estamos hablando entonces del Código Penal. Pero si hablamos del adjetivo, el Código Procesal Penal. Entonces el derecho sustantivo es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la aplicación, fíjense, la aplicación de la pena del delito que se ha ocasionado. Es la aplicación de las medidas de seguridad. Porque la norma lo establece a través de la regulación de la norma adjetiva. Entonces, se refiere a la sustancia misma que conforma el objeto de estudio de la ciencia del derecho, o sea, la norma escrita. Y aquí tenemos lo que es el derecho objetivo. Es el derecho escrito o positivo, pues. Es ese ordenamiento jurídico que tenemos establecidos en los códigos. Y el objetivo es el derecho a una persona pasivamente o titular de que un objeto. Está bien. Que es bueno. Pero si todo bien, quisiéramos terminar. Bueno, el pueblo dice que es la población más pequeña
o con menor número de habitantes que en una ciudad dedicada especialmente a actividades relacionadas con el sector primario. Un pueblo, podríamos decir, nos diríamos a un municipio, ¿sí? Conjunto de personas que viven en una población, región o país determinado. Pueblo, de latín populus. Pueblo es una población, es una comunidad rural, es un poblado, localidad o entidad de población de menor tamaño que la ciudad, desde luego, y dedicada principalmente a actividades económicas propias del medio rural, del sector primario, ligadas a las características físicas y los recursos naturales de su entorno. En un pueblo se siembra maíz, se siembra frijol, se siembra tomate, se siembra rábanos, etc. Entonces, es esa conformación de las personas que viven no aisladamente, pero viven fuera de lo que es la ciudad. El pueblo se le denomina a una población como núcleo, compacto, con continuidad, nombre propio y patrimonio, como un conjunto de habitantes de un lugar, región o país. Entonces, si nosotros nos referimos entonces entre el pueblo, que ya decíamos que se conforma a través de ciertas personas que conviven afuera de la ciudad y que se dedican a determinadas actividades económicas, entonces, ¿qué es el Estado? Sí, el Estado, en otras palabras, si ustedes ya recibieron teoría del Estado, dice que el Estado es una sociedad que está conformada por ciudadanos, es una sociedad conformada es una sociedad conformada en un territorio determinado. Pero este Estado tiene personalidad jurídica. Este Estado está conformado por un gobierno. Este Estado, por ejemplo, el nuestro, es democrático, representativo, es un Estado republicano. Pero si en el examen se le pregunta a ustedes, como hacía aquella pregunta en el aula, ¿cuál es la religión oficial? ¿Cuál es la religión oficial en Guatemala? Muchos me dijeron ahí que la religión católica. ¿Qué es lo que dice el artículo, creo que 26, 27 por ahí de la Constitución? Es laica. Es decir, en otras palabras, que todo ciudadano tiene su libre albedrío de poder realizar cualquier tipo de religión. Entonces, hablábamos sobre el Estado, conformado por una sociedad establecida en un determinado territorio y que ese Estado tiene personalidad jurídica, tiene un territorio determinado, tiene sus limítrofes y además está conformado por un Estado democrático y republicano. Pero si se les pregunta por qué el Estado de Guatemala es republicano, por eso es que tienen que estar presentes en el aula, para que ustedes vayan asimilando y escuchando el porqué de las interrogantes que yo voy haciendo en cada una de ciertas pausas. Es republicano porque tiene el Estado, tenemos el Congreso de la República, tenemos el Ejecutivo y tenemos el organismo judicial. Por eso es que se dice que el Estado de Guatemala es republicano, porque tiene los tres organismos estatales. Los medios de comunicación, señores, la ley Mordaza y todo eso, no, ese no es ningún poder. Se dice
el poder de los medios de comunicación. Eso es muy aparte a lo que estamos refiriéndonos al Estado. ¿Qué dice Dugate? Que el Estado es una agrupación humana fijada sobre un territorio determinado, donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Yo recuerdo, si no les mencioné el último día de clase, que vino yo creo que era una guatemalteca que se estaba graduando en España y vino a hacer su tesis. Y en esa tesis vino y le hizo una entrevista a un general, no recuerdo quién era por el momento. Y el general en una de las respuestas le dice, fíjense, que al gobierno le conviene tener al pueblo aislado y marginado porque son votos seguros para las futuras elecciones y por lo tanto es necesario tener a la gente aislada, si es posible muriéndose de hambre e ignorante. Señores, ahí está en la tesis de esta abogada que se fue a graduar a España, en donde está la entrevista con este militar. Entonces, hoy los tiempos realmente han cambiado porque ya vamos para la época de Vinicio Cerezo, que supuestamente se dice que entró la época democrática, porque anteriormente se gobernaba a través solo con militares y por medio de golpes de Estado. Ellos querían mantener en una forma déspota al pueblo mientras ellos continuaban gobernando en el país. Como dijo Heráclito, dice que el derecho, dice, es dinámico y el desarrollo de las sociedades también es dinámico, es cambiante, porque dice que una persona no se baña 2 veces en el mismo río porque aguas vienen tras aguas. Por lo tanto, a la época, menos mal, estamos en una u otra forma, en una forma democrática, pero estamos en de la economía, del Salvador, uno de los países más seguros del mundo. Increíble. Digamos, porque donde los más fuertes lo hago todo esto pasó allá de la historia. George Bourdieu dice, nos explica que el Estado es el titular abstracto y permanente del poder, cuyos gobernantes no son sino agentes del ejercicio. Son esencialmente pasajeros, sí, porque el Estado ahí está. Los gobernantes y los funcionarios públicos son pasajeros. En otras palabras, los gobernantes no son sino el ejercicio esencial del poder momentáneo. Por lo tanto, el Estado está conformado por el gobierno está conformado por los ministerios están conformados por las direcciones están conformadas por las jefaturas, y así se viene en una forma vertical, hablando desde el punto de vista eminentemente administrativa, si hablamos del Ejecutivo. Entonces, es el régimen que adopta una nación mediante una centralización jurídica y política que se realiza por la acción de un poder político y por la idea de la república como conjunto de medios que se ponen en común para realizar el bien común. Aquí sí. En los primeros artículos constitucionales se habla de uno de los objetivos de la primacía constitucional.
Y lo que busca entonces esa primacía constitucional es el bien común, en donde constitucionalmente nos dice que el bien común debe de prevalecer sobre los bienes, sobre el interés individual. Esto es lo más importante. En esta posición jurídica hallamos las definiciones de Hans Kelsen cuando hablábamos de la pirámide. El organismo ejecutivo, el organismo judicial y el organismo legislativo. Eso le habla Hans Kelsen. Kelsen dice que el Estado es la totalidad de un orden jurídico en cuanto constituye un sistema que descansa en una norma hipotética fundamental. El Estado, en esta definición, es simple y llanamente un ordenamiento jurídico, y por su parte, Heying la define como la corporación territorial dotada de un poder de mando originario. Aquí la palabra corporación es la síntesis jurídica que expresa las relaciones de la unidad de asociación y considera a esta corporación como un sujeto de derecho, cuando hablamos del Estado. Bueno, jóvenes, aquí nos vamos a quedar. Son las 4 de la tarde, ya entramos a las 5, nos queda ya media hora para entrar a la jornada nocturna. ¿Tienen alguna duda? Tomen nota. El próximo día de clase ustedes me la pueden consultar, o bien cuando la clase sea presencial, y así vamos a ir llevando la secuencia lógica de la temática del programa de Derecho de los Pueblos Indígenas. Pasen ustedes, feliz tarde, y nos miramos el próximo día de clase, que es el día viernes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.